Buenas noches, en mi presentación soy Germán Caita Castro, tengo 42 años, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, trabajo como auxiliar de seguridad en un hotel, pertenezco al CEA José Acevedo Gómez, vivo en Bogotá. Mi deporte favorito es el ciclismo, mi hobby es ver carreras de ciclismo y de Fórmula 1. Vamos a hablar sobre la actividad de reconocimiento. Primer punto, evolución histórica de los lenguajes de la programación hasta la actualidad. Está primero el señor Charles Babbage, nació en 1791 y murió en 1871. Uno de los padres de la programación, fue matemático británico y científico de la computación. Diseñó y parcialmente implementó una máquina para calcular. Realizó la primera máquina programable, la cual no se logró construir por problemas tecnológicos. La siguiente fue la señora Ada Lovelace, nació en 1815 y murió en 1852. Fue una matemática y escritora británica, fue programadora, creó el primer algoritmo para la máquina de Babbage, la máquina analítica. Entre sus notas sobre la máquina se encuentra lo que hoy se reconoce como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina. La siguiente es Grace Murray Hopper, nació en 1906 y murió en 1992. Inventó el primer compilador para la UNIAC 1 en 1951. Popularizó la idea de lenguajes independientes de la máquina. Fue una científica de la computación y una militar estadounidense con grado de contraalmirante. Fue la primera programadora que utilizó el Mark I entre las décadas de los 50 y los 60. La actividad de reconocimiento, el primer bug, se encontró en una arma o mariposa atrapada en una válvula de la Mark II. Primeros ordenadores. En 1943, los Colossus Mark I, Mark II y Mark III fueron construidos para uso militar en la Segunda Guerra Mundial. En 1946, el ENIAC, primer Turing completo. 1960, circuito integrado. 1971, el microprocesador. En 1981, la primer PC de IBM. El Turing completo. Un ordenador es un Turing completo si tiene un poder computacional equivalente a la máquina computacional equivalente a la máquina Turing, si tuviera memoria infinita o si tuviese almacenamiento infinito. Tesis de Turing. Todo algoritmo puede ser descrito mediante una máquina universal de Turing. Es el inicio de los ordenadores programables, arquitectura de von Neumann. Lenguajes padre. Está el Fortran 1957, que evolucionó al ALGOL y el BASIC. El ALGOL en 1958, que evolucionó al Pascal, al Módula 2 y al Simula. El Lisp 1958, que evolucionó a Clojure y Scheme. El COBOL en 1959 y el Simula en 1962 y 1967, el cual evolucionó de Smalltalk y al C++. El CPL en 1963, los cuales evolucionaron al C, al C++, al Java, al Share Objective-2. En la era de las 70, segunda generación, el Pascal 1970, en 1972 el C, el Prolog en 1972 también, en ML en 1973, el Scheme en 1975 y el SQL en 1978. En los 80, imperativos al poder, se mejoran y combinan los paradigmas inventados en las décadas de los 60 y 70. Está el primero el C++ en 1980,
En el segundo lugar está MATLAB 1984. En el tercero, Eiffel en 1985. En el cuarto lugar está el Erlang en 1986. Y en quinto lugar está el Perl 1987. En los 90 el auge funcional. Con el número 1 está el Haskell en 1990, el Python en 1991, el Ruby está en 1993, el Close está en 1994, el Java fue en 1995, el JavaScript en 1995 también y el Search en el 2000. En la actualidad, mezcla de paradigmas mete programación. El FastSearch en el 2002, el Groovy, el Scala en el 2003, el Clojure en el 2007, el Dart en el 2011 y el Swift en el 2014, entre otros. En el segundo punto, una diferencia por lo menos de 5 lenguajes de programación incluido el Search. El PHP, al ser un lenguaje libre, dispone de una gran cantidad de características que lo convierten en la herramienta ideal para la creación de una página web dinámicas. Soportes para una gran cantidad de bases de datos como el MySQL, el PostgreSQL, el Oracle, el MS SQL Server, el Sybase, el MySQL, entre otros. La integración de varias bibliotecas externas permite generar documentos en PDF hasta analizar códigos XML. Ofrece una solución universal para las paginaciones dinámicas de la web de fácil programación. El ASP.NET no solo es una actualización o la última versión del ASP.NET, combina la productividad del desarrollador sin precedentes en un procedimiento de fiabilidad y la implementación del ASP.NET rediseña todo el proceso. Fácil modelo de programación hace que la creación de aplicaciones del mundo real web drásticamente más fácil. Controles de servidor AS.NET permite un estilo de HTML, como de la programación declarativa, que le permite crear grandes páginas con mucho menos código que ASP clásico. El Java, en resumen, es un lenguaje simple. Java posee una curva de aprendizaje muy rápido, resulta relativamente sencillo escribir applets interesantes desde el principio. Orientado a objetos, Java fue diseñado como un lenguaje orientado a objetos desde el principio. Los objetos se agrupan en estructuras encapsuladas, tanto sus datos como los métodos o funciones que manipulan esos datos. Distribuido Java proporciona una colección de clases para su uso en aplicaciones de red que permiten abrir sockets y establecer y aceptar conexiones con servidores o clientes remotos, facilitando así la creación de aplicaciones distribuidas. Interpretado y compilado, a la vez Java es compilado en la medida que su código fuente se transforma en una especie de código máquina. Los bytecodes semejantes a las instrucciones del ensamblador. Seguro, dada la naturaleza distributiva de Java, donde los applets se bajan desde cualquier punto de la red. La seguridad se impuso como la necesidad vital de importancia. El lenguaje Search es un lenguaje de programación simple pero eficaz, diseñado para escribir aplicaciones empresariales. El lenguaje Search es una evolución de los lenguajes C y C++. Utiliza muchas de las características de C++ en las áreas de instrucción, expresiones y operadores. Presenta considerables mejoras e innovaciones en áreas como seguridad de tipos, control de versiones, eventos y recolección de elementos no utilizados, liberación de memoria. Proporciona acceso a los tipos de API más comunes. .NET Framework con automatización
y estilo C. Asimismo admite el modo UNC6, en el que se puede utilizar punteros para manipular memoria que no se encuentren bajo el control del recolector de elementos no utilizados. El Visual Basic es un lenguaje orientado a objetos tras crear la interfaz de usuario de su aplicación utilizando formularios y controles de escribir código que define el comportamiento de la aplicación. Al igual que cualquier otro lenguaje de programación moderno, Visual Basic admite varios elementos del lenguaje y construcciones de programación comunes. El tercer punto es tendencias en cuanto a la programación de computadores. Según TOB, que es la página donde se califican las tendencias de lenguajes de programación, está primero Java, tiene un rating de 19.010%. Está en segundo lugar el C, tiene un rating de 11.303%. En tercer lugar C++ tiene un rating de 5.800%. En cuarto lugar está el Search, tiene un rating de 4.907%. En quinto lugar está Python, tiene un rating de 4.404%. Estos son los 5 primeros según esta página basados en el rating. En el cuarto punto hace referencia cuando se habla de buenas prácticas de programación. Las buenas prácticas diferencian a los buenos programadores de los malos programadores. Son ciertas reglas o lineamientos acordados de manera informal por la industria del software para producir código de alta calidad. Esta es una lista no taxativa de algunas sugerencias ampliamente aceptadas en el ámbito profesional. Identificadores representativos. Se deben aplicar en los nombres de variables, funciones, tipos de datos, etc. Identificadores consistentes. Utilizar un mismo estilo de nombres sin mezclar. Por ejemplo, elegir entre escribir los nombres como una variable, una barra al piso variable o una variable. Formato consistente. Una sangría indentación, siempre de la misma forma, con espacios o con tabulaciones y alineaciones de la misma manera. Evitar variables globales. Causa una ambigüedad al no poder predecirse el valor que tendrán en determinado punto de la ejecución del programa, ya que su valor puede cambiarse desde cualquier parte del código. Documentación. Así cualquier producto tiene un manual de instrucciones. El código debe tener descripciones sobre cómo usarlo correctamente. Comentarios. Se debe evitar obviedades. Ejemplo, decir, se asigna un valor a la variable, cuando el código claramente muestra una asignación. Agrupar los literales en un único lugar. Evita derrapar valores literales a lo largo de todo el código. Modularización. Permite que el código sea reusable no solo dentro del mismo programa, sino en otros programas que reunieran funcionalidad similar. Simplicidad y claridad. Evitar la complejidad innecesaria que hace un código sea menos legible. Comprobar validez de datos externos. Asumir que el usuario puede proporcionar datos en un formato diferente al esperado por el programa. Mensajes de error adecuados. En pos de la usualidad es necesario no aturdir al usuario con mensajes de error que le brinden información que él desconoce. Portabilidad. Permite ejecutar el mismo código en diferentes entornos. No dar por sentado el formato de salida de los datos. Cuando un módulo o expresión retorna algún valor, este podría tener diferentes fines dependiendo del uso que se le dé al programa. Bajo acoplamiento. El grado de bajo acoplamiento indica la interdependencia entre módulos, es decir, que en qué medida depende de la implementación o estado interno del otro. Alta cohesión. Todo agrupamiento de datos debe tener sentido. Quinto, indague un poco sobre el lenguaje de programación C, Search en versión 2013. Es un lenguaje de programación simple pero eficaz, diseñado para escribir aplicaciones empresariales. El lenguaje es una evaluación de los lenguajes C y C++. Gracias a todos y
Espero que les haya servido el video.